Buenas tardes. Soy Gerardo Mosquera, comisario, crítico y escritor independiente, y los invito a presenciar el diálogo que tendré el gran gusto de emprender con la muy destacada coleccionista y mecenas Ela Fontanal Cisneros, quien se nos reúne desde Mérida, México. Quiere decir que esto es una conversación transatlántica. Correcto. Este encuentro virtual forma parte del programa de conversaciones y encuentros del Festival OFF de Foto España, con la colaboración de la ESIT y del Centro Cultural de España en Perú. El Festival Foto España, como muchos quizás sepan, es una enorme constelación de exposiciones, talleres, visionados de portafolios, un sinfín de actividades que tienen lugar todos los años, todos los veranos, para ser más específico, en Madrid. Esta que están dando ahora es ya la 23ª edición del festival. Yo tuve el privilegio de ser el comisario general del festival en los años 2011, 2012 y 2013, y fue realmente una experiencia muy exigente, pero a la vez muy gratificante. El Festival OFF de Galerías, ¿no?, que es el que ampara esta conversación, este año por primera vez se ha extendido a toda España y no solamente a la capital, debido a que se está haciendo telemáticamente, ¿no?, a distancia, virtualmente, en la mayor parte de los casos, ¿no? Obviamente, y eso ha hecho que este año participe un número récord de 107 galerías. Para comenzar la conversación con Ela, yo quisiera decir que para mí hay como una especie de paradoja en el coleccionismo fotográfico. Y es que un gran número de los coleccionistas de fotografía lo son exclusivamente o casi exclusivamente de fotografía. En cambio, la fotografía ha permeado no solamente el arte contemporáneo, sino todas las esferas de la vida. Se habla de que ya hemos pasado la era Gutenberg y nos encontramos en la era de la imagen. Y se habla de la postfotografía, nos comunicamos con fotografía, con imágenes continuamente. Es decir, la fotografía ha llenado el mundo, ¿no? Entonces aquí me parece que hay una casi contradicción que no ocurre en el caso de Ela. La colección de Ela es enorme y es absolutamente internacional, e incluye fotografía junto con todas las manifestaciones del arte contemporáneo. Hay muchos quienes asocian a Ela como coleccionista de arte latinoamericano, y es cierto que es una principalísima coleccionista de arte latinoamericano. Y esta asociación se debe sobre todo a la extraordinaria labor realizada por CIFO, esta institución con sede en Miami, que ha organizado numerosas exposiciones de arte latinoamericano, ha otorgado becas, residencias, ha hecho un extraordinario trabajo de apoyo y de difusión del arte en la región. Pero Ela va mucho más allá. Entonces, Ela, quisiera preguntarte cómo es el proceso tuyo como coleccionista con respecto a la fotografía. Bueno, gracias Gerardo. Encantado de estar aquí contigo y tener esta conversación para
Foto España. Esto, para mí, la fotografía fue una cosa muy interesante porque después de muchos años de estar coleccionando latinoamericano y de tener un periodo que fue como desde el año aproximadamente del 90 al 97, donde paré prácticamente de coleccionar por diversas situaciones en mi vida, lo primero que encontré fue que de pronto tenía una cierta atracción hacia la foto. Entonces, en el año más o menos, en el 97, 98, cuando volví a recomenzar otra vez con la colección y a coleccionar, entré en un periodo donde vi que la fotografía estaba como muy presente en las galerías y en todos, ¿no? Era como si nos hubiéramos olvidado de que existía el óleo y la pintura y otras cosas. Y me enfoqué muchísimo en la fotografía y compré mucha fotografía como hasta el 2004, cuando recomencé entonces a tomar retomar el óleo y otras cosas dentro del arte, ¿no? Y a pesar de todo, yo creo que ha sido más que, o sea, en mi caso, más que coleccionar fotografías, coleccionar aquello que los artistas, o sea, no solamente fotógrafos, sino los artistas, usan como medio de expresión hoy en día. O sea, yo creo que la fotografía ya ha pasado a ser otro medio para millones de artistas y millones, bueno, como decías tú, también la fotografía ahorita está en nuestra vida diariamente con el teléfono y con tantas otras cosas, ¿no? Sí. Ela, voy a pasar algunas imágenes de tu colección, ¿no? De, digamos, internacional de fotografía, ¿no? Quizás puedas comentarnos, mientras paso las imágenes, ¿no? Un poco qué artistas te interesaron, por qué. Mira, esta imagen, por cierto, es interesantísima, es de Stan Douglas y es nada más y nada menos que el antiguo presidio llamado Modelo en la isla de la Juventud en Cuba, un panóptico, ¿no? Que fue que no se utiliza como prisión, ¿no? ¿Pudieras decir algo de esta foto? ¿Tiene alguna historia detrás? Bueno, en realidad Stan Douglas vino a Venezuela, estuvo un tiempo en Venezuela y fue un artista que me interesó, un fotógrafo que me interesó. Y una vez estando en una galería vi esta imagen que al principio me llamó la atención, pero no me era como familiar digamos, en el contexto, en el feeling, pero no sabía qué es lo que era. Y cuando empecé a hablar con el galerista, me contestó que era Pinal del Río, en Cuba, tal. Y entonces eso me conectó un poco también a las visitas que él hizo a Cuba, perdón, a Venezuela, y que se conectó también con muchas de las cosas allí en Venezuela. Y me pareció interesantísimo y tengo algunas fotografías de él, ¿no? Ela, tienes también, ya sabemos, ¿no? Que tu gran amor en el arte, me atrevo a decir, es el arte abstracto y particularmente la abstracción geométrica. Y yo creo que, bueno, esto tiene que ver con tu vivir en Venezuela, que es ha sido uno de los grandes centros de abstracción geométrica, de arte óptico, arte cinético, con grandes figuras, ¿no? Y entonces veo que tienes otro sector de tu colección que es fotografía modernista, pero que es también, no sé, siento como una inclinación a fotógrafos que tienden hacia la abstracción en las imágenes que construyen, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Me equivoco o no? No, estás en lo cierto 100%. Resulta que al final, no sé, en el espacio de nosotros, de CIFO, el museo que abrimos en el 2004, 2005, yo quería inaugurar con una exhibición de la geometría latinoamericana. Y entonces, en la planificación de esa exhibición, yo me pregunté a mí misma que cómo, teniendo tanta fotografía internacional, tanta fotografía en general,
no existían esa parte de la fotografía en ese momento tan importante como fue la geometría o como es la geometría en nuestra historia en Latinoamérica, ¿no? Y dije, vamos a hacer una investigación para darnos cuenta de qué pasaba con los fotógrafos en esta época. Y nos dimos cuenta que había muchísimos fotógrafos, pero todos eran o hacían crónicas, trabajaban para periódicos, etcétera, pero no estaban, digamos, considerados, no hacían parte de la escena artística en ese momento. Y entonces me encontré, por ejemplo, en el Instituto Bandeirantes en Sao Paulo, que había una cantidad de fotógrafos que estaban experimentando en esa época con la abstracción y con temas diferentes de cómo imprimir la fotografía, etc. Y me encontré con una cantidad increíble de ejemplos y de cosas. Igualmente en Argentina, y empecé a comprar, cometí un grave error, he debido comprar los negativos originales, ¿no? Porque las familias tenían guardadas esas fotos y no habían hecho nada con ello, y fuimos y convencimos a través de varios amigos en los países esto a que nos imprimieran las fotografías específicamente para nosotros, ¿no? Y compré todos los vintage que tenían y las silver print que tenían viejos, etcétera, pero no todo. Y claro, después de hacer esta investigación, bueno, hicimos la exhibición e incluimos a los fotógrafos. Por primera vez se incluía a los fotógrafos dentro de una exhibición de esa categoría de la abstracción y tal. Por supuesto, ya eso es historia, porque lo que pasó fue que al hacer esa exhibición, pues muchos museos empezaron a llamarme, el Tate, esto, lo otro, ¿de dónde sacaste esto? Es fantástico, y ahí, bueno, historia fue que después terminé donándole al Tate como unas 10 obras, a pesar de que ellos querían los originales y no sé qué. Yo les dije, mira, esto se va a acabar y yo creo que ustedes deben de tener esto, ¿no? Años después oí a Tanya Barson en una conferencia decir que gracias a una coleccionista que nos dio estas obras, hoy en día las tenemos y tal. Yo creo que es parte también del proceso de que me gusta hacer. A mí, yo soy una persona, me gusta descubrir, me gusta, soy curiosa, me gusta averiguar ese proceso de investigación de dónde está lo escondido, el artista que nadie conoce. Es mucho más interesante para mí y mucho más electrizante que ir a lo obvio, ¿no? Y es parte también de lo que hago en general, ¿no? Con la colección. Ela, ese carácter investigativo de tu labor como coleccionista, ¿no? Es una característica muy importante, pero hay otra, yo considero que no menos importante, y es que tú mueves la colección. Es decir, no es una colección estática, sino que tú organizas exposiciones, prestas obras, haces proyectos, ¿no? Es otra característica tuya muy importante. ¿Tienes algún plan de hacer algo con tu colección de fotografía? Bueno, mira, en general yo siempre estoy abierta a prestar las obras porque creo que el coleccionista, bueno, o parte de lo que para mí es importante es el aprendizaje, eso que aprendo que me deja el tener las obras, pero después tú dices, bueno, ¿hasta cuántas obras puedo tener? Yo soy una que he criticado muchísimo tantas obras que hay en tantos museos guardadas y que el público nunca llega a ver. O sea, ¿para qué queremos tantas obras guardadas? Yo creo que lo primero es, en mi caso, sobre todo ya pensando en, como he pensado en la colección como una institución, tenemos ese deber de hacer que esas obras lleguen al público, que el público pueda tener acceso. Yo creo que, bueno, he estado luchando mucho, luché mucho para ver si la colección en general, sobre todo la parte latinoamericana, llegaba a España. Desgraciadamente, después de muchos años de muchas conversaciones y muchas cosas no pudo ser, pero siempre estoy abierta a nuevas opciones. De todos modos, sigo prestando las obras, estoy ahora en una revisión general de la colección, porque hay muchas obras muy grandes que tengo que desgraciadamente si no las puedo yo misma exhibir, deben de ir a una institución o deben de
quisiera venderlas a un sitio donde las obras puedan ir y de verdad ser vistas y admiradas por muchos, pero no tengo un proyecto así muy específico con la fotografía. Quisiera hacer una exhibición de esa fotografía, solo de la fotografía modernista, me gustaría mucho, y quisiera también hacer otra exhibición sobre la geometría comparada a los jóvenes de hoy en día, latinoamericanos, que utilizan esas raíces para hacer su obra con cosas más, medios más nuevos, medios más contemporáneos, ¿no? Así que son dos cosas que están ahí en la puerta. Vamos a ver, después de que pase toda esta pandemia y todo esto que no sabemos a dónde nos va a llevar, ni qué, ni qué, cómo va a ser el arte en la próxima década. Todavía no lo sabemos, ¿no? Vamos a pasar a digital totalmente, quién sabe, ¿no? Creo que hay que esperar y, bueno, tomar las decisiones según vayamos viendo los cambios, ¿no? Ela, siempre es un gran gusto conversar contigo, siempre aprendo mucho y Ay, Dios además, mío, la que tiene que aprender de ti soy yo. no, pero realmente, porque es lo que tú decías, eres una coleccionista de investigación y eres una coleccionista de acción cultural. Son dos características muy importantes y por lo tanto no es solo el que colecciona con aquella cuestión de posesiva, ¿no? Esa especie de obsesión, ¿no? Sino alguien que interrelaciona con las obras que va adquiriendo en un proceso de carácter cultural. Así que bueno, te deseo todo lo mejor allá en Mérida y bueno, espero que nos podamos ver pronto, ya no transatlánticamente, sino en contacto directo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Gerardo, y a Foto España por darme esta oportunidad y seguro nos veremos en España pronto, porque tengo de verdad muchas ganas de volver allá y tú sabes que para mí esa es mi segunda casa. Gracias a ti entonces por estos momentos. ¿Okay?